Segundo bloque del programa de esta noche y como decíamos recién ya están con nosotros Fanny Mancilla, Marisabel Granda. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Bueno, estábamos viendo recién la conferencia de prensa de esta mañana y en el último bloque se hablaba de el retorno a las clases, se acaban las vacaciones de invierno, el receso invernal, pero hay muchas escuelas con dificultades. ATEN realizó un relevamiento. Más allá de que evidentemente ha cambiado la situación sanitaria, sigue estando complicado el panorama. Sigue estando complicado el panorama y es un panorama que ATEN viene denunciando desde hace muchos años, pero en particular esta situación, no hubo una sola sesión del año pasado, desde el momento mismo de la pandemia. Vos pensás que el aislamiento se decreta en el mes de marzo, cuando estábamos precisamente haciendo los relevamientos de la situación de infraestructura, que siempre forma parte además de los pliegos de nuestra organización, y que desde ese tiempo hasta hoy esa situación ha sido denunciada sistemáticamente. No solo porque una vez que se pudo entrar a las escuelas tampoco entraron a hacer las obras que estaban comprometidas y que eran necesarias, y que además la situación edilicia se había agravado. Cerrar una escuela que no está en condiciones durante tantos meses implica que al volver el deterioro sea aún mayor. Bueno, esas situaciones son las que venimos trabajando y que por supuesto exigimos la respuesta que tiene que dar el gobierno para tener escuelas seguras, ¿no? que es parte de lo que venimos exigiendo desde hace tantos años. Bueno, todos esos meses de escuelas cerradas, ¿no se realizaron tareas de mantenimiento o de mejoras, de refacciones en alguna escuela? No. ¿En este receso invernal? Puede haber habido algunas escuelas donde se ingresó, pero la realidad en concreta en el relevamiento de hecho nos da mayor cantidad de escuelas con respecto a la que hicimos. Nosotros hicimos un relevamiento el 1 de julio y otro relevamiento a fecha de hoy. Y hay más escuelas que están con cuestiones graves que tienen que ver, como lo decía recién el informe. Así que la verdad que el panorama es complejo. De todas formas, nosotros insistimos con lo que se dijo hace un rato y como lo expresó Marisabel. La situación edilicia, los lugares, las escuelas que no están en condiciones, no se puede comenzar. Nosotros estamos haciendo este relevamiento, recorriendo además hablando con las compañeras, con los equipos directivos, como siempre, como se ha hecho siempre desde ATEN, desde las vocalías gremiales, para saber, para respaldar a los compañeros en cada decisión que haya que tomar, y en esa decisión que hay que tomar tiene que estar el organismo competente para esa decisión. No se puede hacer cargo al equipo directivo, ni siquiera al equipo de supervisión, de decidir ante una obra o ante alguna cuestión que tiene que ver con la edilicia si se está en condiciones o no. Hay un corrimiento de responsabilidades evidente ahí, ¿no? Sí, totalmente. Se avanzó en algunas cuestiones, se avanzó en la vacuna, los parámetros sanitarios son diferentes, pero de todas formas tenemos esta situación complicada. ¿Van a pedir el acompañamiento de la comunidad también para que respalde esta medida que puede tomar ATEN de no comenzar las clases presenciales en algunas escuelas o en todas estas escuelas que tienen inconvenientes? Hay como dos cuestiones, antes de la pandemia, una escuela que no estaba en condiciones era una escuela que no tenía clases. Y eso también dejaba o hacía más visible que el Estado estaba abandonando esa escuela. Sucedió en todo este tiempo, que aún cuando la presencialidad estaba habilitada por burbujas, que ante una escuela que no estaba en condiciones o estaba en obras, las y los compañeros seguían dando clases desde la virtualidad. Bueno, si hay una presencialidad que es posible, una escuela que no está en condiciones no tiene clases, porque tienen que hacerse cargo de esta situación, porque sabemos que nosotras no enseñamos desde la virtualidad en una situación fuera de la pandemia. Entonces,
si la escuela no está en condiciones, no habrá clase hasta tanto el Estado garantice las condiciones de una escuela segura. Y esto, por supuesto, que se entiende de manera colectiva con toda la comunidad educativa, y lo común se construye, digo, y ahí tiene que estar la familia, y ahí tienen que estar las maestras, las profesoras, y ahí está el sindicato, digo, porque estamos pensando en una escuela que nos posibilite, además, salir de esta situación de desigualdad que ha generado la pandemia o que ha agravado aún más, y que por ende requiere de ciertas garantías que quien las tiene que garantizar sin poder correrse de ese lugar, es el Estado provincial, ¿no? ¿Por qué creen que ocurre esto en la provincia de Neuquén? No solo con este gobierno, sino también con gobiernos anteriores. Se denuncia sistemáticamente que hay escuelas que no están en condiciones. Es una provincia que en teoría tiene muchos más recursos que otras, tiene presupuestos mucho más grandes. Es una cuestión política, ideológica, es una cuestión de incapacidad. ¿Qué es lo que ven ustedes? Nosotros, bueno, como bien lo estás diciendo, desde ATEN, desde hace muchísimos años, que venimos denunciando todos los años la situación de las escuelas. Las seccionales de ATEN hacen un relevamiento que en realidad tiene que ver con la información que dan los equipos directivos de las escuelas. Y esa situación, por un lado, podemos hablar del presupuesto que se destina a todo lo que tiene que ver con lo educativo, con lo edilicio, que si hacemos un reconto, el porcentaje del presupuesto que se destina ha bajado. Entonces, evidentemente, puede haber habido algunas escuelas que se hicieron, de hecho, las escuelas de Nación, o todo el tema, ¿se acuerdan de los jardines? Los 30 jardines que no se terminaron de construir nunca. O sea, la inversión en educación evidentemente está bastante complicada en Neuquén. Y en eso nosotros estamos haciendo hincapié, porque siempre se pone a la escuela y a los maestros siempre estamos en el lugar de la queja, ¿no? Aparecemos en todos los medios de prensa, diciendo que no se puede iniciar las clases, nos generan un enfrentamiento, o estamos en ese lugar de enfrentamiento con la comunidad porque no queremos trabajar, porque no queremos dar clase, porque hacemos paro. Y lo que nosotros creemos que lamentablemente este hecho de Aguada San Roque ha generado es que un montón de gente y un montón de familias, y de hecho así nos expresan, pueden mirar y decir, tenían razón. Es tremendo, ¿no? Que tengan que pasar estas cosas para que nosotros, se considere lo que se expresa desde ATEN, lo que se expresan desde las maestras, desde los jardines, de las escuelas secundarias, cuando se dice no se puede trabajar en estas condiciones. Cuando se plantan una escuela completa y dice así, con el sindicato obviamente, ¿no? De esta forma no vamos a seguir trabajando, tiene que ver con esto, ¿no? Con como una cantidad de años de abandono, cantidad de años de no inversión, pero además hay otra cosa que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el manejo de la obra pública, con las subcontrataciones. Nosotros queremos, como lo expresaban recién en la conferencia de prensa, creemos que hay que ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser que explote una escuela, no puede ser, porque además los calefactores de esa escuela eran nuevos. Y podríamos darte un montón de ejemplos. De hecho, cuando pasa lo de la 144, a los días pasa lo de la 143 en Cutralcó, o Plaza Huíncul, en Cutralcó. Digamos que algo está pasando. No puede ser que esa obra o no está supervisada, no sé, y hablamos desde el total desconocimiento. Nosotros somos docentes, no somos especialistas, ni abogadas, ni tenemos la formación necesaria. Por eso están los equipos, obviamente, trabajando. Bueno, hoy se pidió la renuncia de funcionarios provinciales, pero paralelamente también se intenta avanzar en la causa para que, ocurra esto que vos decís, ¿no? Que no quede impune este episodio tan tremendo. Claro, hay una investigación, que es la causa penal en este momento, pero claramente hay responsabilidades políticas.
y nosotros como vocales en el Consejo Provincial de Educación, en la primera sesión después de lo sucedido en la Escuela de Aguada San Roque, pedimos que se hicieran las acciones políticas necesarias. Hoy, a casi un mes, faltan una semana para que se cumpla un mes de esa explosión, estamos exigiendo la renuncia porque claramente, hay responsabilidades políticas. Esas responsabilidades políticas son claras, la ministra de Educación, el subsecretario de Obras Públicas y, por supuesto, todo el equipo que los y la acompaña, porque es esta cuestión, ¿no? Cuando vos decías, es una política, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Nosotros muchas veces en las charlas decimos, bueno, no hay una política educativa clara en la provincia de Neuquén, y después lo que es claro es que esa es la política educativa en Neuquén, que es el abandono de la escuela pública, es sostener a muchas escuelas privadas con subsidios que desde ATEN hemos denunciado muchas veces, y eso es una política educativa, es una política pública y es una política educativa en el ámbito de educación que claramente trae estas consecuencias. No hay un descuido, no hay un error, no es una escuela, es el sistema educativo que se encuentra en estas condiciones, que denunciamos desde hace muchos años, que llevamos a cada sesión de cuerpo colegiado, a cada mesa de negociación, sin que haya una respuesta, que esa respuesta es necesariamente, son decisiones políticas, no hay otra cuestión, hay que tomar decisiones políticas. Hace un ratito Fanny hablaba del acompañamiento o del entendimiento de gente por ahí que en otras oportunidades se enfrentaba con el gremio y entiende que la situación es realmente complicada. De hecho, 3 personas murieron. ¿Ustedes creen que esto viene de antes, este entendimiento diferente con parte de la sociedad? Por una revalorización del rol de los docentes, de las docentes en este año y pico que llevamos de pandemia. Y sí, yo creo que nos ha pasado con lo de la pandemia y con esta forma de vínculo pedagógico, nos ha pasado que me parece que se puso en valor la tarea docente y se comprendió y se mira desde otro lugar. Esta es la impresión y la sensación que tenemos, y nuestras compañeras y compañeros de las escuelas también, ¿no? Esto de que nos dicen las familias que la verdad que es difícil hacer la tarea con los nenes, con las nenas en la casa. Creo que se ha puesto en valor y la importancia de la escuela como lugar de construcción de una forma de vida, de una manera de mirar y de aprender, de enseñar y aprender. Pero además, cuando nosotros decimos que pedimos la renuncia por las responsabilidades políticas, lo primero que nosotros pensamos y creemos es que hace 20 días pasó lo de Aguada San Roque y todavía no hubo una sola bandera mediasta en Neuquén. Murieron 3 personas adentro de una escuela: Mariano, Nicolás y Mónica. Ni una sola bandera mediasta, ni un solo día de duelo. ¿Cómo explica el gobernador, cómo explica la ministra de Educación que a 20 días no se movió ni a un solo funcionario de los lugares que ocupan en el gobierno? Lo mínimo que nosotros estamos pidiendo, lo básico, es la renuncia de Obras Públicas y la renuncia de la ministra de Educación. Ellos tienen la mayor responsabilidad en esto y la tienen que asumir. Pero además, cuando a una maestra, yo voy a dar un ejemplo de una directora de Cutralcó, de una compañera que si está mirando va a saber de quién estoy hablando, porque en realidad hay muchas. Se les inicia sumario porque no rindieron 150 pesos, porque vas y lo rendís y resulta que después no, porque tiene que ser debitado y la boleta no era. Estoy dando un ejemplo, pero que tenemos 10 expedientes a veces de eso. Y a veces, por este tipo de cuestiones o por cuestiones parecidas, se las separa del cargo. Y en este caso, se murieron 3 personas adentro de una escuela. El señor de Obras Públicas, el subsecretario y todo el equipo siguen trabajando como si nada. Entonces, por un lado, esto creemos que la gente lo piensa, lo comparte y lo entiende. No se puede permanecer indiferente, no la sociedad, sino los que tienen la responsabilidad de gobernar.
Bien, Fanny, Mari, las invitamos a que se queden un ratito más con nosotros y también las invitamos a ver la primera parte de una nota que hizo Pablo Trufa con Emilce Busto, secretaria de Derechos Humanos de Aten, que habla en esta primera parte sobre el acompañamiento de la organización sindical a diversas causas en búsqueda de memoria, verdad y justicia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, este semestre la verdad que cierra con un hecho luctuoso muy doloroso, y con el pedido de justicia por Mónica, Nicolás y Mariano, y que de alguna manera es una continuidad dentro de la Secretaría. Este semestre hemos de alguna manera acompañado todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, desde los juicios de lesa humanidad, denominado la Escuelita 7, también pasando por lo que es el 4 de abril, ¿no? El pedido de justicia completa, todas aquellas acciones que puedan hacer de alguna manera construir la memoria colectiva y el concepto de lo que significa la justicia completa. También hemos acompañado algunos pedidos de justicia, como es al Comité de Milagro Sala por los 2000 días del encarcelamiento arbitrario, ¿no? Y que la convirtió en una presa política en la provincia de Jujuy. También hemos estado en relación con los migrantes y con la situación de Colombia. Sueño de la vida y de la historia. Para un sindicato como Aten, acompañar los juicios de lesa humanidad cumplen varios motivos, ¿no? El primero de ellos es que nuestro sindicato en su historia nace de alguna manera al abrazo de lo que fue el obispado de la época con don Jaime de Nevares, donde surge APDH, Madres del Alto Valle. Entonces un poco mama esta cuestión de la perspectiva en derechos humanos y la lucha inclaudicable por conocer lo que sucedió en la dictadura. Por otra parte, también formamos parte de un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación, por lo tanto nos hermana con otros sindicatos y la clase trabajadora. En ese sentido, hay un punto donde la dictadura se va de alguna manera develando, deconstruyendo de todas aquellas líneas que actuó. Siempre decimos que fue la dictadura cívico-militar, pero también le agregamos eclesiástica últimamente, y ahora vamos a tener que de alguna manera incorporarle empresarial también, porque más del 70% de los desaparecidos y desaparecidas tienen que ver con el mundo de la clase trabajadora. Ahora el viernes próximo se van a cumplir los 45 años del apagón en Jujuy, en los ingenios de Ledesma, donde hay una complicidad empresarial que es Blaquier y que recién ahora, después de 6 años, va a poder ser juzgado. Entonces hay mucho todavía por develar. Algo interesante de lo que ha sucedido en el juicio de la Escuelita 7 tiene que ver con los testimonios, ¿no? ¿Quiénes fueron a declarar en esta oportunidad? Y apareció un elemento nuevo, que son los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que dan su punto de vista y todo el pedido de justicia. Y por otro lado también se está juzgando en forma autónoma el abuso sexual hacia las mujeres. Eso me parece que es muy valioso históricamente, y además un sindicato como la educación para poder llevarlo a las aulas. Y en este sentido no estamos trabajando solo el sindicato, sino que también lo hacemos con APDH y con un grupo que se llama Jóvenes por la Memoria, donde tratamos de que la memoria colectiva y los juicios de lesa que sucedieron en el Alto Valle puedan llegar a la escuela, y en este caso el instrumento que encontramos es un recursero que por ahora está en forma digital, se va actualizando mes a mes, fue en marzo, salió, luego se actualizó en abril, luego en junio, y faltan 2 actualizaciones más. En cada actualización se incorpora una carta de los grupos que digamos van acompañando este recursero.
La última carta la hizo Dorita Seguel, que digamos que está relacionada no solo con la denuncia del abuso sexual, sino también que fue parte del operativo Cutralcó. América con almas destruidas. El sindicato justamente se nutre de toda esta lucha y bueno, toma la línea de madres y de las organizaciones de derechos humanos que no claudican, ¿no? Y entonces eso nos da mucha fortaleza, nos da la esperanza de que aunque pasen años, la justicia va a llegar. Y realmente hacemos, digamos, todos los esfuerzos necesarios, juntamos la unidad y lo hacemos en forma colectiva porque creemos que la justicia es el camino, es el primer camino que hay que tomar y bueno, y en eso, digamos, estamos aunados colectivamente como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no?